Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. El día de hoy trataremos las modificaciones al tipo penal previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, tenencia y ocultamiento de activos. A medida como ha ido evolucionando la normativa en torno al delito de lavado de activos, hemos visto cómo se ha ido comprendiendo cada vez más algunas conductas adicionales a las que originariamente se habían tipificado. Inicialmente se hablaba de posesión, de ocultar activos de origen ilícito, de transferencia y de conversión. Dentro de los tipos penales está previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106 la figura de la tenencia y el ocultar activos de procedencia ilícita. Cuando se dio el Decreto Legislativo 1106, se hicieron algunas modificaciones dentro de este tipo penal. Lo primero que debemos de indicar es que es un delito común, un delito impersonal que puede ser cometido por cualquier persona y que dentro de la descripción típica que establece la conducta se prevén una serie de verbos. Dentro de estos verbos tenemos el guardar, recibir, el hecho de administrar, ocultar activos de procedencia ilícita. Con el Decreto Legislativo 1249, que ha modificado el artículo segundo de este decreto legislativo, se ha incorporado además el verbo poseer. De manera que hoy día tenemos dentro de esta figura no solamente el término poseer en sentido de tener el activo y otras posibilidades como recibir, guardar y ocultar, sino que además se han hecho algunos cambios adicionales, además de la incorporación del verbo que acabamos de indicar. El objeto de este delito vienen a ser bienes, muebles, inmuebles, dinero, a lo que vamos a conocer como activos. Ahí también están los valores representativos de algún tipo de digamos, cuantía económica, letras, acciones, bonos, pero cuya origen es ilícito. Hay un delito fuente que da origen a todos estos activos y que entiéndase que el sujeto que posee, oculta, guarda, recibe, lo hace conociendo el origen, y ahí estamos frente a una fórmula de dolo directo, o presumiendo el origen ilícito, en cuyo caso estamos ante una fórmula de dolo eventual. Hasta la dación del decreto legislativo, o con la dación del decreto legislativo 1106, se establecía dentro de la descripción del artículo segundo que todo esto se hacía con la finalidad de evitar que los activos sean descubiertos. Esta última parte hay que leerla en función del bien jurídico que se protege en materia de lavado de activos y que, de acuerdo al Acuerdo Plenario 3-2010 emitido por la Corte Suprema, involucra la protección no solamente del aspecto económico, del orden económico, sino también de la administración de justicia. A través de estos actos lo que se busca es evitar de que la administración de justicia pueda identificar y ubicar y descubrir estos activos y aplicar sobre estos las consecuencias que corresponden dado su origen ilícito. Entonces se comprendía que todas las acciones descritas en el artículo estaban destinadas a alcanzar esa finalidad. Sin embargo, en el Acuerdo Plenario 3-2010, refiriéndose a la frase para evitar o con la finalidad de evitar que sean descubiertos, se estableció que no era el resultado típico del delito, sino que se trataba de un delito de tendencia interna trascendente, o también llamado delito de intención o de propósito, y que esta frase lo que hacía era mostrar el propósito o la intención que la gente tenía, que era un elemento adicional al dolo, pero no el resultado típico. Sin embargo, con la modificación que observamos en el Decreto Legislativo 1249 o con el Decreto Legislativo 1249, podemos ver que en la redacción del artículo desaparece la finalidad. Nos preguntamos cuál ha sido el propósito del legislador al evitar colocar esta frase que acompañaba al dolo, pero que definitivamente no tenía mayor efecto en la configuración del hecho, en el sentido de que no constituía un atenuante ni un agravante, pero de hecho que era y que es, desde nuestro punto de vista, un elemento que puede identificar al lavado de activos y diferenciarlo de otras figuras que pueden tener cierta similitud. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito.
mientras que en el enriquecimiento el funcionario va a detentar los bienes, los recursos que van de manera desproporcionada a los ingresos que con su función podría obtener. Ahí no se oculta ni se esconde, básicamente se exhibe. Es un patrimonio que se detenta y que se muestra y que no corresponde a los ingresos. En cambio, en el lavado de activos, justamente se busca ocultar, tener por interpósitas personas recursos, justamente para evitar que sean descubiertos, y ese es el propósito principal de este delito y es parte de su configuración y definición desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, si bien es cierto el elemento ya no es explícito, consideramos que sigue siendo un elemento implícito necesario a ser considerado a efectos de identificar claramente un delito de lavado de activos. Tal vez la intención del legislador haya sido no colocar esta frase a efectos de que no se confunda con el resultado típico y tengamos realmente en el artículo 2 del decreto legislativo 1106 un delito de mera actividad. Lo que hay que señalar es que con frase o sin frase no deja de ser un delito de mera actividad que se castiga por la sola realización de las conductas descritas y que solamente la frase muestra el propósito de la gente moviéndose en el ámbito subjetivo del tipo penal junto con el dolo. Y finalmente hay que recordar que el Acuerdo Plenario 3-2010 establece que justamente las conductas de poseer, que se ha incorporado con este decreto legislativo 1249, pero también de ocultar, son fórmulas que muestran una conducta de naturaleza permanente, lo que hay que recordar para efectos del cómputo de la prescripción de la acción penal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega.